Feliz día a la audiencia de Superando Nuestros Límites. Estaremos compartiendo con ustedes la transmisión o edición 282 de Superando Nuestros Límites. En esta mañana, en Dios y en su gracia, y en el nombre del Cristo, en su perfección, que la paz más profunda sea con todos vosotros, en cuerpo, en espíritu, para que así vuestra vida sea plena, gozosa y próspera. Amén. Éxito para hoy y siempre. Compartiremos con ustedes en esta edición la profundidad del conocimiento crístico que nos permita lograr vivir en lo real. No vivir el sueño que vivimos, no vivir la fantasía que vivimos, y que en algunos casos es una pesadilla, y de la cual todos sufrimos y padecemos. Por eso esta vida se conoce como el Valle del Sansara o el Valle de las Lágrimas, de la muerte, etc. Sin embargo, cuando el Cristo desciende de lo alto, Él nos trae una bienaventuranza, Él nos trae una buena nueva, Él nos trae el conocimiento que nos permite, a través de su experimentación, centrarnos en la luz y ser felices en medio del valle del Sansara. Y eso ya lo dice él cuando lo describe en los Salmos, el salmista, dijéramos, en el 23, o no recuerdo bien el número, cuando dice que andaré en el valle de la muerte, pero no tendré temor alguno porque tu vara y tu cayado estarán conmigo. Ese salmo también dice que nos reconfortará un abrevadero de aguas claras y profundas y que Él nos guiará, nos protegerá. Entonces, esto es una voz maravillosa porque también en Moisés, en esos tiempos, andando en el desierto, como probación de Jehová a su pueblo, porque el pueblo renegaba en el fondo, no tenía felicidad sino amargura, no había agua. Y sin embargo, a través del cayado de Moisés, por voluntad de Jehová y por orden de él, la roca mana agua. Y esa agua alentó y nutrió y refrescó a todos los que estaban allí en ese éxodo. Entonces vemos que ese cayado es maravilloso, porque tanto tiene el poder de protección ante el valle de las tinieblas y de la muerte y del dolor, es decir, que nos da fortaleza y poder de protección, también tiene el poder de abrir la roca para que de ella mane agua y nos calme la sed. Entonces vemos que cuando hablamos de la sed y del cayado, y de Moisés y de la roca, también vemos el pozo aquel de la samaritana, donde Jesús le dice que le dé a beber esa agua y no tendrá más sed. Entonces, ¿qué significa esa sed? ¿Qué significa esa agua? ¿Qué significa ese cayado? Es decir, ese cetro, es decir, ese bastón, si queremos llamarlo así, pues. Y esto es algo más que interesante porque en su simbología nos podrá mostrar el camino hacia la luz. Ciertamente, el cayado, que es semejante a un bastón, a un cetro de poder, no el cayado de guardar silencio, sino el cayado con Y, nos lleva a nosotros a la interpretación desde el punto de vista, tomándolo como simbólico, de que simboliza el poder, simboliza ejercer la voluntad soberana, significa influenciar sobre la naturaleza desde un nivel superior de ser, significa también la voluntad de humildad bajo la obediencia hacia el Padre. Porque fíjense ustedes, el cayado
nos lleva a nosotros como símbolo de la ancianidad. Y siempre hay un contacto entre la tierra en la punta inferior del cayado o del bastón o del cetro, y aunque el centro siempre estaba, dijéramos, más en el aire, y las manos de quien lo porta, es decir, del iniciado, del cristiano, del profeta, del rey, de Moisés, a quien dé lugar, pues, o al pastor. Entonces vemos que este cayado es el símbolo de la tierra alada, de la tierra con todas sus riquezas y valores, es decir, y aprendizaje, que llega a la sabiduría a través de una voluntad regia, soberana, autodeterminada, de autonomía volitiva. Entonces, esta simbología es maravillosa porque solamente con el poder que nos confiere Dios a través de una voluntad soberana, divinizada, permite realizar los milagros o los hechos maravillosos y portentosos de un Moisés. Porque sabido es que Moisés, para ejercer todo su poderío, señorío, como caudillo de Dios, dijéramos así, como iniciado de los misterios divinos, egipcios y hebreos, esto está claro, para él ejercer ese señorío y poder. Un ejemplo, abrió, obedeciendo a Jehová, el mar, etcétera. Todo eso de teurgia divina, de magia extraordinaria, lo realiza él obediendo a su padre, pero siempre lo hizo con el cayado en sus manos. Y también así fue que abrió la roca. Entonces el cayado tiene esa simbología. Y en manos de los reyes es, dijéramos, un cetro. Aunque sea más pequeño, tal vez no toque el suelo, pero está en manos libres del soberano. Es decir, tiene otra connotación ya un poco distinta. Pero lo importante es que ese cayado también simboliza, en los misterios antiguos crísticos, el árbol de la vida, con sus 7 iglesias, y se relaciona con la Nueva Jerusalén. Si nosotros analizamos esto, ¿cómo lo comprendemos? A través de una analogía. Si nosotros recordamos, el cayado o el bastón de José, padre terrenal de Yeshua en Pandirá, o Yeshua Bar Yosef, nuestro Salvador el Cristo, él fue elegido porque su cayado o su vara floreció el nardo. Entonces eso significa, el nardo significa de que José tenía la dignidad sacerdotal, la purificación y la perfección necesaria para cumplir esa misión por orden de Dios, dentro de todos los sacerdotes que moraban en el templo, porque él era el que tenía más pureza, y esa pureza se reflejaba no solamente en sus riñones, como dice el Apocalipsis, escudriñaré vuestros riñones y corazón, sino que también resplandecían sus iglesias en su cayado o simbólicamente su árbol de la vida, y que anatómicamente o psicoanatómicamente es la columna vertebral. Entonces, vemos algo interesante cuando se develan los misterios crísticos, porque para que florezca ese nardo en el cayado de José, padre de Jesús terrenal, se requería trabajar